Capítulo 22. 90 minutos nos darían la oportunidad de otros 50 años de vida. Ahora no volábamos en un helicóptero invisible y habíamos causado estragos en una zona que no era precisamente óptima. Abbottabad es la sede de la Academia Militar de Élite pakistaní, el equivalente a West Point. Ninguno de los ocupantes del helicóptero habría apostado por que volveríamos a Afganistán antes de que las defensas aéreas pakistaníes despertaran y atacaran con misiles nuestro desfile de la victoria. Faltaban 70 minutos para llegar. Lo veía en los ojos de todos, pero nadie decía nada porque no queríamos ser cenizos. Era como un partido perfecto que se decidía en la séptima entrada. Yo no me di palabra porque, en el momento en que alguien dijera algo, saltaríamos por los aires. Intenté no formar siquiera esas palabras en mi cabeza. 60 minutos. 40. 20. Al pensar en ello ahora, recuerdo cuando el pésimo equipo de hockey estadounidense venció a los rusos en 1980. En las viejas grabaciones de televisión se ve a la tensa multitud contando el último minuto, temerosa de la esperanza que aflora en su corazón, de desearlo demasiado y de que ese mismo deseo envíe el disco al fondo de su red en el último golpe desesperado. Un fragor que acabará con su sueño en el último segundo. Pero ningún ruso encuentra espacios. 10 segundos y los aficionados estadounidenses empiezan a contar, tímidamente al principio, pero cada vez más fuerte hasta que se ponen a gritar. 3, 2. ¿Ves lo que está pasando? Que era más o menos lo mismo que pensábamos nosotros en aquel helicóptero. Podría ocurrir. Puede que sobrevivamos. 5 minutos. Esos últimos 300 segundos se alargaron como la boligoma hasta que la idea misma de un segundo se desvaneció. Más que terminar, aquello se detuvo de golpe cuando oímos una voz por radio. «De acuerdo, caballeros», dijo uno de los pilotos. «Por primera vez en vuestra vida os alegraréis de oír esto. Bienvenidos a Afganistán». «Joder, lo habíamos conseguido. Estábamos vivos». El otro helicóptero invisible, el Dash 2, iba detrás de nosotros. Cuando aterrizó minutos después, vi al compañero con el que había entrado. Me llevó aparte y me preguntó: ¿estaba herido cuando entraste en la habitación? Creo que no, dije. Volví a reproducir la imagen mentalmente. Bin Laden detrás de su mujer, con las manos apoyadas en sus hombros y sin signos de lesiones, miedo o dolor en sus ojos. Estaba inmóvil, como un ciervo deslumbrado con los faros de un coche. Mi compañero me dio una palmada en el hombro. «Esto es mérito tuyo», dijo. «Lo has cazado». Luego inclinó la cabeza con aire inquisitivo. ¿Dónde estaban todos? Sabía que estaba preguntando por qué solo habíamos subido las escaleras del tercer piso 2 personas. Andaban ocupados, dije. No ha participado mucha gente en esta misión. De acuerdo, dijo. Luego alzó la mirada. Ahí está, añadió, señalando a la mujer de la CIA. Tienes que darle algo, tío. Has matado a Bin Laden. Nos acercamos a ella. Extraje el cargador del rifle y se lo ofrecí. ¿Tienes espacio para esto? Cuando salí de Afganistán aquella noche, había 30 balas en aquel cargador. Ahora quedaban 27. La gente se me quedó mirando y vi que captaba el mensaje. Creo que podré encontrar sitio en la mochila, dijo al cogerlo. En la película La noche más oscura, un SEAL lleva al personaje del agente de la CIA hasta el cadáver, lo ve por primera vez y luego se va. Espera subirse en el C-130 y entonces se le inundan los ojos de lágrimas. Ella no es así en absoluto. Lo que sucedió en realidad fue que mi compañero y yo la acompañamos a ver la bolsa, que volvía a estar abierta y mostraba un rostro conocido pero destrozado. De cuello para abajo, su aspecto tampoco era muy agradable. Al verla observar el cuerpo pensé, esto es histórico.
Aquí está el trabajo de toda su vida. Acaba de encontrar al hombre más buscado de la historia. Ahí está, y es obra suya. ¿Qué dirá? Con frialdad e inexpresividad dijo: bueno, supongo que he terminado este puto trabajo. Y luego se fue. Admiraba su temple, pero ya empezaba a sentirme eufórico. Estaba vivo y había hecho algo que parecía en parte sueño y en parte película de Hollywood. La gente preguntaba quién lo había matado y todo el mundo me señalaba a mí. El almirante McRaven se me acercó y me puso la mano en el cuello, como si fuera un padre orgulloso. Yo lo admiraba. Cuando el DAS 1 cayó antes de que hubiéramos entrado siquiera en la casa, habría sido fácil dejarnos llevar por el pánico. Pudo ser el comienzo de una cagada histórica. Pero en aquel momento no habría ayudado que la gente de la Casa Blanca se volviera loca, así que mantuvo una videoconferencia con Washington y dijo: hay un problema, pero mis hombres están preparados, no se preocupen. Y resultó que era cierto. Mientras nosotros nos reíamos y chocábamos las manos, Bin Laden yacía a nuestros pies. El presidente había pedido a McRaven que confirmara la identidad del cuerpo. Los agentes de espionaje no habían tenido tiempo de cotejar muestras de ADN. McRaven abrió la bolsa y echó un vistazo. Sabía que Bin Laden era alto, alrededor de 1,95 m, una altura respetable para una escolta de la NBA. Decidió medir el cuerpo allí mismo para asegurarse de que era la altura correcta. Tardamos unos minutos en darnos cuenta de que nadie tenía una cinta métrica. McRaven se volvió y clavó la mirada en un hombre en particular. ¿Cuánto mides, hijo?, le preguntó. 1,88 m aproximadamente, respondió. Bien, añadió McRaven. Ven aquí. Quiero que te tumbes al lado de estos restos. Lo siento, señor. ¿Quiere que haga qué? McRaven reiteró su petición. El soldado se tumbó junto al cuerpo y, en efecto, era unos centímetros más bajo. Cuando McRaven habló de nuevo con Obama, el presidente dijo: a ver si lo entiendo. Pueden destruir uno de mis helicópteros de $200 millones, pero no pueden permitirse una cinta métrica de 99 centavos. Es un hombre bastante divertido. Según me contaron, más tarde regaló a McRaven una placa con una cinta métrica encima. Finalmente volvimos a cerrar la bolsa de Osama y la llevamos a un C-130. Luego fuimos a Bagram, donde entregamos el cuerpo, la información que habíamos recabado y las fotos que habíamos hecho con nuestros iPhone. Los expertos en espionaje, la CIA, el FBI y probablemente algunos organismos cuya existencia desconocía, se arremolinaron a su alrededor. Nosotros estábamos viendo Fox News en un gran televisor. Los medios de comunicación habían sido citados en la Casa Blanca, lo cual era especialmente raro en domingo, así que las especulaciones empezaron a dispararse. Todo el mundo llamó a sus fuentes, incluidos algunos de nosotros, pero todavía no queríamos confirmarlo. Nuestros jefes estaban trabajando en los informes definitivos de la incursión, repasando las historias de todos y tratando de corroborar los datos. ¿Cuántos enemigos murieron en combate? ¿Y cuántas mujeres resultaron heridas? ¿Y cuántas estaban bien? La Casa Blanca no quería hacer público algo y luego tener que retractarse. Uno de los primeros informes de la Casa Blanca afirmaba que iba armado y que utilizó a su mujer como escudo humano, lo cual fue eliminado rápidamente. No vimos sus armas. Una K-47 y una pistola colgaba encima de la puerta de la habitación donde le disparé, hasta que estuvo muerto. Según un informe del gobierno pakistaní, cuando las autoridades locales aparecieron en el complejo unos 15 minutos después de que hiciéramos estallar el helicóptero derribado y nos fuéramos, Amal les dijo que Bin Laden estaba intentando coger la pistola en el momento en que los soldados estadounidenses llegaban al descansillo del tercer piso. Según el informe,
Amal declaró que le habían disparado nuestros helicópteros, que al principio confundió con el rumor de una tormenta. Cuando se levantó para encender una luz, Bin Laden gritó: «¡No!». Sabía que íbamos a por él. ¿Por qué no consiguió coger su AK-47 en los 10 o 15 minutos que transcurrieron desde el aterrizaje del helicóptero hasta que llegamos al tercer piso? Es un misterio, y seguirá siéndolo. Yo tampoco sé si estaba utilizando a su mujer como escudo o no, pero, de ser así, no fue una estrategia eficaz, ya que era al menos 30 centímetros más alto que ella y la trayectoria era clara. No dudé ni un instante en que realizaría ese disparo. Era Bin Laden. Teníamos todos los motivos para creer que llevaba un chaleco explosivo y constituía una amenaza, y contábamos con plena autorización para eliminarlo. Si hubiera caído boca abajo y con los brazos extendidos donde pudiéramos verlo, lo habría esposado y lo habría subido en el helicóptero para su traslado a Jalalabad. Pero esa era más o menos la única posibilidad de que ocurriera. Al poco empezaron a anunciar en televisión que la misteriosa convocatoria para los medios de comunicación en la Casa Blanca podía estar relacionada con Bin Laden. Se confirmó, no sé cómo, incluso antes de que el presidente tuviera la posibilidad de hablar. Todos miramos al televisor. Algunos miembros del ejército trajeron unas grandes bandejas de color verde con comida. Cogí un bocadillo de huevo, queso y salsa picante que estaba increíble, aunque más que al cocinero, lo atribuyo a mi estado mental. Allí estaba yo, masticando un bocadillo delicioso y viendo al presidente de Estados Unidos caminar por un largo pasillo con alfombra roja en la Casa Blanca hasta llegar a un podio situado delante de la cámara. Hoy puedo anunciar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha acabado con la vida de Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, y un terrorista que es responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. Al oírlo pronunciar las palabras Osama Bin Laden, volví la cabeza y miré al cadáver. ¿Cómo coño he llegado hasta aquí desde Butte, Montana?, pensé. Un compañero dijo: señor presidente, ¿le importa mencionar que nadie ha resultado herido? Nuestras familias están viéndolo. Obama tardó un par de segundos y añadió: ningún estadounidense está herido. Gracias. Ahora sí, pensamos todos. Luego me enteré de que en el momento en que mi padre vio el anuncio de noticia de última hora, supo que yo estaba involucrado. Esta vez tenía razón. Y no solo en eso. Cuando oyó al presidente decir que Bin Laden había sido eliminado, supo que había sido yo. No lo intuyó, no lo creyó, lo sabía. Poseía la inexplicable certidumbre de que no solo había participado en la misión para dar caza a Bin Laden, sino que había sido yo quien había disparado la bala que la llevó a buen puerto. Pero no pude llamar a mi padre. No teníamos acceso al teléfono y no quería romper aún el silencio de la misión. Volvimos a uno de los edificios de la base, una estancia grande parecida a un chalet con un gran horno fuera. Los cocineros nos prepararon pizzas y nosotros hablamos de lo increíble que era todo. Había ordenadores, así que visitamos todas las páginas de noticias. Las palabras equipo de los SEAL estaban por todas partes. No teníamos ni idea de que nos habían vinculado a la operación con tanta rapidez. Era muy raro. El equipo de los SEAL era una entidad relativamente desconocida antes del Capitán Phillips. Aquel rescate de película nos había situado en el radar informativo. Pero ¿esto? Esto era totalmente distinto. La fascinación por nosotros y lo que acabábamos de hacer estalló a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, la cortina de silencio empezaba a descender. No se nos permitía informar a nadie. Días después, Robert Gates, el secretario de Defensa,
fue al cuartel de Virginia Beach para reunirse con nosotros, y no permitieron la entrada a nadie que no hubiera participado en la misión. Allá donde fuéramos, ocurría lo mismo. Nos concedieron a todos una estrella de plata. Perdón, mamá. Viajamos a Fort Campbell, Kentucky, para conocer al presidente Obama. Mientras le informaba a nuestro comandante de las fuerzas de tierra, nosotros esperábamos sentados en varias hileras de sillas. Uno de los miembros del equipo de helicópteros que nos llevó, el Mando 160, se situó delante de nosotros y me dedicó un rígido saludo. Me entraron ganas de decirle: «Venga, tío». Sabía que los demás se cabrearían. Volvía a repetirse la situación de los piratas somalíes. Johnny tenía razón. Estaba aprendiendo lo que era ser un puto héroe. Unos hombres que me eran más próximos que mi familia, unos hombres que había imaginado que serían mis mejores amigos para siempre, estaban mirándome con desprecio. Podía sentir cómo la tensión aumentaba cada minuto. De repente, una voz dinámica e imposible de ignorar exclamó: «Atentos todos». Salí de mi letargo al instante y pensé: «Sí, joder, el presidente está aquí». El vicepresidente Joe Biden entró detrás de él. Obama pronunció un breve discurso para decir lo orgulloso que estaba de nosotros y de ser estadounidense, y luego nos condecoró con una Presidential Unit Citation. Nosotros teníamos un regalo para él, una bandera enmarcada que habíamos llevado en la misión. Todos habíamos firmado en la parte de atrás utilizando nuestros nombres en clave en lugar de los reales. Estuvo bien, pero notamos que no se lo esperaba en absoluto. Se quedó sin palabras un minuto y luego dijo: «¿Qué opina usted, señor vicepresidente? ¿Cree que podré encontrar un lugar especial para colgarlo?» «Sí, conozco cierta biblioteca presidencial donde quedaría bien», dijo Biden. «Ah, no. Esto irá en mi dormitorio», repuso Obama. Fue un momento agradable que alivió la tensión. Por desgracia, las buenas vibraciones no duraron mucho. Empecé a oír comentarios de terceros, gente que hablaba de mí y decía: «Con toda la atención que están prestándole, ¿por qué se jacta de ello?». Jactarme era lo último que quería. Sería absurdo hacerlo. Todos sabíamos que, de haber estado en mi lugar, cualquiera de nosotros habría hecho exactamente lo mismo que yo, y con la misma efectividad. De hecho, mi compañero hizo algo mucho más heroico que yo cuando se abalanzó sobre aquellas mujeres que, según creíamos, llevaban chalecos de explosivos. Estaba dispuesto a sacrificarse por el éxito de la misión. Pero de lo único que quería hablar la gente era de quién lo había matado, y el rumor se propagó con tanta rapidez que no hubo manera de ponerle freno. Recibí llamadas de gente de todo el país, que quería darme las gracias y decirme cosas como: «Buen disparo». Me sentía muy incómodo siendo el centro de atención. Formaba parte de un equipo con un código de silencio, y ahora nos conocían en todo el mundo y me destacaban a mí. Noté celos y reproches por parte de mis compañeros. Era una mierda. Mis jefes me reclamaban casi cada semana para decirme: «¿Qué estás haciendo? ¿A quién se lo has contado?». Yo solo podía responder: «No sé de dónde ha salido esto, y yo solo quiero que acabe». A medida que avanzaba el verano, empecé a pensar que la única forma de que eso ocurriera sería yéndome yo. Mi intención era permanecer en la Armada 30 años, pero con tristeza empecé a considerar retirarme a los 15, lo cual me dejaría sin pensión y sin una idea de qué cojones iba a hacer para mantener a mi familia. Eso me pareció especialmente irónico cuando me llegaron voces de que durante una reunión de nuestro escuadrón, algunos me criticaron por intentar hacer dinero, y aseguraron que ya había firmado un contrato literario por valor de $17 millones. No era cierto, y no debería haber tenido que demostrarle nada a nadie.
pero empezaba a tener la sensación de que sí debía hacerlo. Me planteé participar en otro despliegue como diciendo: soy como vosotros. Vuelvo a la guerra. No voy a escribir un libro. No estoy ganando dinero. La noche del 5 de agosto de 2011, en la provincia de Bardak, Afganistán, un pelotón de 47 Rangers del ejército se montaron en 2 helicópteros para matar o arrestar a un líder talibán llamado Qari Tahir. Los Rangers fueron trasladados a una zona de aterrizaje situada en un valle próximo al complejo que, según creían, era la residencia de Tahir. Cuando el pelotón se acercaba, el equipo de reconocimiento aéreo observó a 2 grupos de combatientes talibanes que salían del complejo. Uno fue eliminado por los helicópteros Apache. El segundo grupo consiguió tomar posiciones defensivas. Se sospechaba que Tahir estaba entre ellos. El comandante sobre el terreno decidió enviar a una reserva de 17 operadores para perseguir y eliminar a los supervivientes. El contingente SEAL, un perro, otros 30 estadounidenses, 7 efectivos del gobierno afgano y un intérprete se dirigieron al valle en un helicóptero Chinook con el nombre en clave de Extortion 17. Cuando faltaba un minuto para aterrizar, varias granadas propulsadas por cohete alcanzaron al helicóptero y destruyeron el rotor trasero. Los 30 estadounidenses y los 38 hombres que viajaban a bordo, además del perro, murieron en el impacto. Fue la peor pérdida en la historia de las fuerzas especiales de la Armada, y la mayor pérdida de vidas estadounidenses en un solo incidente en todo el conflicto afgano. Habían muerto tantos amigos míos en un instante que era imposible procesarlo. Como equipo, pasamos de planificar operaciones a planificar funerales. Me perseguía especialmente el recuerdo de uno de los SEAL fallecidos, mi amigo Robert J. Reeves. Su amistad fue especialmente importante para mí el verano después de la misión de Bin Laden, un momento en el que me costaba afrontar las complicaciones resultantes y no sabía qué me depararía el futuro. Él y otros 3 SEAL tenían una casa grande y elegante en Virginia Beach a la que llamamos la casa de la banda juvenil porque eran todos muy atractivos. También tenía una novia increíblemente guapa y simpática que siempre me llamaba su otro Robert J. Una noche, Robert y yo estábamos sentados a una gran mesa de comedor, se sirvió un vaso de vino y me ofreció otro a mí. Por alguna razón, yo pasaba por una época en que no bebía nada, así que lo rechacé. Mientras bebía solo, me miró y dijo: ¿sabes qué? Algún día moriremos muchos en uno de esos helicópteros. Ya sé que no es bueno obsesionarse con eso, pero siempre lamentaré no haber tomado ese último vaso de vino con mi amigo. Después del funeral, su novia me llamó y dijo: ahora eres mi único Robert J. Casi me muero. Las pérdidas nos destrozaron, no solo en lo personal, sino también tácticamente. Sabíamos que aquel grado de experiencia en combate nunca podría ser reemplazado. Habría que trasladar a operadores experimentados a otros escuadrones para cubrir los puestos de mando. Abandoné el escuadrón del que había formado parte con tanto orgullo para ir a otro y me ofrecí voluntario para ampliar mi servicio hasta agosto de 2012. El nuevo escuadrón fue un soplo de aire fresco, una oportunidad para alejarme de las envidias y recriminaciones y para volver a recordar por qué me encantaba ser SEAL. Incluso empecé a replantearme la decisión de abandonar la Armada. Justo antes del Día de Acción de Gracias, nos fuimos a la base de operaciones avanzada de Shank, situada en las montañas del este de Afganistán. Nos alojamos en las mismas habitaciones que los caídos, y nos solapábamos con los miembros supervivientes del escuadrón, los que, por casualidad, no habían participado en la funesta misión. Era muy triste ver lo que provocaba la pérdida permanente de amigos en aquellos hombres. Había hecho el curso de selección con uno de ellos. Él estaba sentado leyendo un libro a solas, lo cual, teniendo en cuenta cómo suelen pasar el tiempo libre los SEAL, era un síntoma claro de depresión.
Ni siquiera intenté hablar con él de los hombres a los que había perdido, pero esperaba poder animarlo un poco bromeando. «Hola, Dan», le dije, «¿por qué no tienes un iPad? ¿Por qué estás leyendo un libro?» Él me miró sin inmutarse. «No lo sé. Me gusta el tacto de los libros». Fue lo único que me dijo. Había perdido a tanta gente que ni siquiera podía estar allí. Así que al principio fue duro, y otras cosas lo empeoraron. El invierno en Afganistán, sobre todo a una altura de 1800 metros, es terriblemente frío. La base de operaciones avanzada era atacada a diario con morteros por los insurgentes y se producían ataques verdes sobre azul, ofensivas contra las fuerzas de la coalición perpetradas por las mismas tropas afganas a las que habíamos entrenado y ayudado. Era demoledor ver que muchas de las cosas que habíamos conseguido y por las que nos habíamos sacrificado empezaban a desmoronarse. Y era aún más triste darse cuenta de que pasaría mi segunda Navidad seguida en Afganistán, lejos de mis chicas. Vi un vídeo en internet que había preparado mi mujer. En él, Santa Claus enviaba un saludo personal a nuestras hijas. Pude imaginarme sus caras y el brillo en sus ojos al verlo, y a mi hija mayor disfrutando el vídeo con una sonrisa tolerante, creyéndoselo solo a medias. Estaba en segundo curso y solo tenía 7 años, pero estaba muy adelantada en cuanto a pensamiento crítico. Y pude imaginarme también a la pequeña, que había cumplido 4 años unos meses antes de que yo partiera hacia Afganistán, observando a Santa Claus con cierta preocupación. El vídeo insistía mucho en el buen y el mal comportamiento, y todos sabíamos la verdad. Tenía sus momentos. Estaba seguro de que sus cálculos le generarían una minúscula duda, pero a mí no. Tiene un corazón enorme y le encanta compartir. Sabía que recibiría exactamente lo que quería por Navidad, excepto que su padre estuviera allí para abrir los regalos con ella. Pensaba en ellas todo el tiempo, y me preocupaba. Teníamos FaceTime y lo utilizábamos a menudo, pero era el único medio de comunicación del que disponíamos. Les había prometido que iríamos al parque de Great Wolf cuando volviera a casa, y sabía que estaban impacientes, pero tendrían que esperar. Les dije también que iría a casa después de Navidad, lo cual era cierto, pero solo porque marzo llega después de Navidad. La de 4 años no se daría cuenta de que había tergiversado la realidad, pero la mayor podía mirar un calendario y saber que la Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Su madre me dijo que había preparado una maleta e insistió en dejarla en la puerta para estar lista cuando llegara a casa después de Navidad. No veía el momento de acabar y llevarlas al parque. Llevaban toda su vida soportando mi ausencia, pero eso no hacía más fácil nuestra separación. Yo estaba haciéndome demasiado mayor para aquello. Un día, bajando la colina en dirección a las duchas, una colina empinada, resbaladiza, helada y brutalmente fría, notando hasta el último día de mis 34 años, casi arrolló a un joven ranger que salía del complejo de 2 plantas con solo una toalla puesta. Él tenía 23 y aproximadamente un 7% de grasa corporal, una auténtica bestia. Al verme, dijo con un marcado acento de Boston: «Sois los nuevos del equipo de los SEAL, ¿verdad?» Yo asentí. «Bien, podéis participar en un partido de fútbol americano el Día de Acción de Gracias. SEAL contra Rangers». «¿Estás de coña? ¿Nos destrozaréis?» «Imposible, tío», respondí. «Si queréis hablar de táctica, os enseñaré, pero no voy a enfrentarme a un montón de Rangers en un deporte de contacto». Hacía tanto frío y era todo tan incómodo, tanto para el enemigo como para nosotros, que apenas nos entrenábamos. Las pocas misiones en las que intervenimos eran diferentes. Era la primera vez que trabajábamos con el equipo de sensibilidad cultural, integrado por mujeres, oficiales de bajo rango del ejército. Nos acompañaban para cerciorarse de que no pisoteábamos innecesariamente las sutilezas culturales afganas. Cuando llegábamos al objetivo, prestábamos mucha atención a cosas como respetar el Corán, porque, para ser sincero, en nuestros primeros despliegues nos importaba una mierda.
empezamos a darnos cuenta de la seriedad con la que se tomaban los musulmanes afganos su libro sagrado y a sus mujeres. Tener personal femenino, que sabía hablar un poco su idioma, hacía que las cosas fueran un poco menos incendiarias cuando encontrábamos a un sospechoso. Las oficiales del equipo de sensibilidad cultural podían registrar a las mujeres y hablar con los niños. Actualmente existe un debate sobre el papel de la mujer en combate. Yo creo que cualquier mujer que pueda superar el mismo entrenamiento que un hombre es plenamente capaz. Recuerdo un día que iba caminando por una ciénaga nauseabunda con una mujer llamada Amy, que debía de medir 1,5 metros y a quien le llegaba el barro por la cintura. No protestó una sola vez ni se quedó atrás en ningún momento. En aquel despliegue intervinimos en varios tiroteos con las mujeres. Había una con la que me entrené un par de veces. Salíamos a correr 8 kilómetros y me ganaba. Es cierto que yo había engordado y pesaba 104 kilos, pero ella corría como una bala. La verdad es que la mayoría de los SEAL se quejaban mucho más de las condiciones que aquellas mujeres. Era bueno tener a las oficiales allí, pero contribuyó a la creciente sensación de que mi tiempo se había terminado. Aun cuando había enemigos a los que perseguir, no era lo mismo. Realizábamos una inserción, caminábamos varios kilómetros, trepábamos unas cuantas vallas y hacíamos estallar las puertas. De vez en cuando creíamos ir detrás de lo que denominaríamos un objetivo de gran valor. Pero en Afganistán ya no existían. Perseguíamos sobre todo a matones, no a terroristas. Estábamos convirtiéndolos en algo que no eran. Los malos de verdad estaban por todo Pakistán. Nuestras misiones se habían convertido en lo que denominábamos atacar para crecer. Nos pasábamos 6 o 7 días sentados sin hacer otra cosa que entrenar y jugar a la Xbox. Encontrábamos objetivos más por aburrimiento que porque tuviéramos la sensación de estar llevando a cabo una misión real. Yo siempre discrepé. Si no había misiones, no las había. Os garantizo que nadie recordará ni se interesará por quién era el presunto objetivo valioso de la misión Extortion 17. El malo era un don nadie. Perdimos a todos aquellos hombres porque alguien se aburría. Mi última misión con los SEAL surgió de una de esas semanas anodinas. El personal de espionaje había estado visionando imágenes de un dron con el propósito de buscar algún objetivo. Vieron a un grupo de gente en un pueblucho de montaña, varones en edad militar, que obviamente iban armados. Aquellos hombres tenían lanzagranadas. Cargaban sus armas y salían de la aldea utilizando enrevesados senderos de montaña para llegar a otros pueblos vecinos. Creían que tomando aquel camino remoto no serían vistos. Fue una suposición errónea. El personal vio que lo hacían un lunes y nos dijeron que era sumamente sospechoso. Aquello no nos impresionó. Luego volvieron a hacerlo. Mismo proceder, mismo lugar. Obviamente estaban esperando para tender una emboscada a un convoy. Aún así, no queríamos ir a por ellos. No queríamos malgastar el tiempo esperando en medio de la nada a que ocurriera algo. Volvieron a repetirlo el jueves, lo cual empezó a despertar cierto interés. Dijimos, de acuerdo, si vuelven a hacerlo el viernes, su día de oración, sin duda lo harán el sábado. Llegó el viernes y, efectivamente, volvieron a hacerlo. Así que trazamos un plan. Conocíamos su patrón. El sábado por la mañana dirían su oración matinal al amanecer, cargarían el coche y se dirigirían al lugar de la emboscada situado en una ladera de la montaña. Nosotros estaríamos esperándolos para tenderles una trampa. Se llama emboscada en L, porque formas una línea perpendicular a la ruta de viaje del enemigo y luego otra paralela a dicha ruta, y a 90 grados respecto de la primera. Es una de las maniobras militares más antiguas del mundo. Los soldados han tendido ese tipo de emboscadas durante 2000 años.
Presentamos el plan a nuestros jefes del ejército, que dirigía aquella base de operaciones avanzada. Volaremos a 1 kilómetro de distancia de un punto situado justo detrás de la montaña e iremos caminando mientras esté oscuro. Esperaremos a que salga el sol. Entonces nos esconderemos detrás de esta roca y les tenderemos una emboscada L. ¿Una emboscada L? ¿Qué es eso?, preguntó el alto mando del ejército. Lo miré con incredulidad. ¿Habla en serio? Una emboscada en L es lo segundo que te enseñan cuando te alistas en el ejército. La primera es, esta es tu cama. La segunda, esto es una emboscada L. Explíquemelo. Y así lo hice. Estos hombres llegarán hasta aquí, dije señalando el mapa. Nosotros llegaremos hasta aquí. Yo seré el líder del equipo en este punto, con un hombre en mi flanco izquierdo, y saldré cuando se aproximen los coches. ¿Cómo hará que se detengan? No habla pastún, dijo él. Les apuntaré con mi arma. Todo el mundo habla ese idioma. ¿Y si no se detiene?, preguntó. Le pegaré un tiro, joder. ¿Usted de dónde ha salido? Finalmente convencimos a los hombres del ejército. Incluso asignaron un avión pilotado para que vigilara a los aldeanos. Estipulamos una serie de palabras en clave para comunicarnos por radio y transmitir información necesaria sin desvelar nada. En esta ocasión utilizamos colores, una señal de tráfico modificada. El negro era el punto de partida, el rojo el lugar de partida del enemigo, el amarillo para cuando estuvieran en camino y luego el verde, que sería el momento en que saldríamos de las rocas y hablaríamos el idioma de las armas. El sábado, unas horas antes del amanecer, pusimos rumbo a la montaña y fuimos caminando hasta el punto elegido. Nos situamos detrás de unas rocas para que el enemigo no pudiera vernos al aproximarse en sus coches. La pata de la L, el elemento de maniobra, ocupó sus posiciones, y nuestros francotiradores subieron con sus rifles MC-24 del calibre 30 a la montaña, que se encontraba a unos 200 metros del objetivo. A esa distancia, ellos pueden decidir a qué orificio nasal disparar. Salió el sol y no ocurrió nada. Había una montaña entre nosotros y la aldea, lo cual impedía ver nada, así que nos dedicamos a fumar puros y hablar de tonterías. Allí estábamos, armados y listos para matar a 5 insurgentes, pasando el rato fumando a placer. El piloto del avión de observación nos mantenía informados y, en efecto, los insurgentes terminaron sus oraciones, salieron con los lanzagranadas y empezaron a cargar el coche. Luego nos avisaron de que el puto coche no arrancaba. Seguimos fumando. Sabíamos que tardarían 15 minutos en llegar, suponiendo que aquella tartana arrancara, así que nos relajamos. Se pasaron otros 20 minutos hurgando en el coche y el piloto nos informó de que habían dejado los lanzagranadas y las ametralladoras para poder empujarlo. La palabra en clave ahora era amarillo. Se habían puesto en marcha. Fumamos durante 5 minutos más, y supusimos que había llegado el momento de escondernos detrás de las rocas. Daríamos unas caladas más y mataríamos a esos 5 tíos. No noté la adrenalina en absoluto. Finalmente, apagamos los puros y esperamos. De repente oímos un motor al lado de la pendiente y apuntamos al lugar por el que aparecería el vehículo. Esto es lo curioso de la guerra. Nuestros objetivos conducían el único coche que había circulado por aquella carretera durante meses, porque, de hecho, apenas podía decirse que fuera una carretera. Pero nuestro ojo en el cielo dijo: «Quietos, coche equivocado». Apareció una furgoneta azul en la montaña y siguió su camino. Pude ver el interior, una madre, un padre y unos niños que iban Dios sabía dónde. Había estado a punto de disparar a los Brady. La situación estaba eternizándose. Aquellos tíos debían de conducir como señoras de 90 años. Empezó a nevar.
oímos el pequeño Nissan antes de divisarlo. 5 de nosotros salimos de detrás de las rocas para formar lo que conocemos como línea de la muerte, el elemento base. 5 de nosotros salimos de detrás de las rocas para formar lo que conocemos como línea de la muerte, el elemento base. Cuando el coche se acerca, la parte L los rodearía para dejarlos sin escapatoria. Yo me situé en medio de la carretera mirando fijamente al conductor. A unos 20 metros de distancia, pisó el freno y dio marcha atrás. Hizo una mueca y empezó a mover los labios. Juro que estaba diciendo en inglés: «Joder, joder, joder». Pisó a fondo el acelerador y los neumáticos empezaron a girar inútilmente en la nieve. Estaba atrapado. «¡Sal del coche!», grité. «¡Tienes que salir del coche!». Ese es el momento en el que las tensiones aumentan con rapidez. La puerta del acompañante se abrió de golpe y salió un hombre empuñando una ametralladora alimentada por cinta. Fue corriendo hacia el maletero. Uno de los soldados de la línea de la muerte disparó y el insurgente cayó como un saco de cemento. Casi al mismo tiempo, la cabeza del conductor estalló. Uno de los francotiradores había pensado: «A la mierda, está moviéndose», así que le disparó a la cabeza. Los que viajaban en el asiento trasero intentaron huir, y se desató el caos. Todo el mundo abrió fuego. Los dos enemigos cayeron fuera del coche y el tiroteo cesó. Al registrar el lugar encontramos más ametralladoras alimentadas por cinta, AK-47 cargados y con el seguro puesto, y granadas en los bolsillos de los insurgentes. Estábamos pensando que acabábamos de salvar el pellejo cuando uno de nuestros socios afganos, sobre el papel, ahora todas las misiones están dirigidas por afganos, vino corriendo con una granada en la mano. Era verde y tenía la misma forma que esos cohetes de juguete que llenas de agua, bombeas con aire y sale disparado hacia arriba. De hecho, estaba tan emocionado como un niño con un juguete nuevo. Horrorizados, al acercarse, nos dimos cuenta de que había un agujero de bala que atravesaba la granada. «¡Suelta eso, joder!», gritamos todos. «¿Qué te pasa?». Aquella fue mi última misión. Estábamos tan acostumbrados a la guerra que no le dábamos importancia a nada. Fue una de las razones por las que me fui. Sabía que estaba volviéndome complaciente. Si seguía adelante, el próximo paso conllevaría muertes por descuido.